Capítulo 1. Introducción. Bienvenidos. Este es el resumen oficial de la Conferencia de Consenso Canadiense del Este sobre Cáncer Gastrointestinal del año 2024. Un encuentro multidisciplinario que reunió a expertos en oncología médica, cirugía, radioterapia, patología y medicina nuclear. Todos con un solo objetivo: establecer recomendaciones prácticas y actualizadas para el manejo de pacientes con cánceres gastrointestinales. La conferencia tuvo lugar en noviembre de 2023 y abarcó 7 áreas clave del tratamiento gastrointestinal. Desde cáncer de recto localizado, pasando por enfermedad metastásica con metástasis hepáticas, hasta el abordaje de tumores neuroendocrinos y cánceres gastroesofágicos HER2 positivos. Cada tema fue cuidadosamente debatido, respaldado por literatura reciente, y sintetizado en puntos clave para facilitar la toma de decisiones clínicas. Este consenso no busca reemplazar las guías formales internacionales, sino complementarlas con recomendaciones contextualizadas a la práctica clínica en Canadá, especialmente en la región este del país. De hecho, las sugerencias aquí expuestas reflejan tanto la evidencia más reciente como la experiencia acumulada en centros académicos y comunitarios. Las decisiones fueron consensuadas por votación, buscando siempre el mayor grado de acuerdo entre los participantes. Las áreas que generaron desacuerdo o evidencia limitada también fueron señaladas con claridad, lo cual permite al lector identificar los temas aún abiertos al debate científico. Cabe destacar que la conferencia contó con representación de múltiples especialidades: oncólogos médicos, cirujanos colorectales, hepatobiliares y generales, además de radiólogos intervencionistas, patólogos y expertos en medicina nuclear. Esta diversidad enriqueció las discusiones y aportó una visión integral del cuidado oncológico. Los contenidos han sido organizados por tema, y en cada sección se presentará una breve introducción, seguida de las recomendaciones clave discutidas y acordadas durante la conferencia. Estas recomendaciones se expresan de forma práctica, concisa, y con intención de ser directamente aplicables en el escenario clínico real. Finalmente, queremos resaltar que este documento refleja el esfuerzo colectivo de profesionales comprometidos con la mejora continua del tratamiento oncológico. Es un reflejo del diálogo interdisciplinario, de la apertura al debate, y del firme compromiso con brindar la mejor atención posible a nuestros pacientes. Así que, empecemos este viaje clínico a través de las mejores prácticas en oncología gastrointestinal. Capítulo 2. Manejo del cáncer de recto localizado con terapia total neoadyuvante y estrategia de no resección. En los últimos años, el tratamiento del cáncer de recto localizado ha experimentado una verdadera revolución, impulsada por avances en la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía mínimamente invasiva. Uno de los enfoques más innovadores es la terapia total neoadyuvante, conocida como TNT, combinada con estrategias de conservación como la *** observación sin cirugía *** o NOM por sus siglas en inglés. Durante el consenso canadiense, los expertos coincidieron en que la TNT debe ser considerada como una opción válida en pacientes con tumores de recto localmente avanzados, especialmente aquellos clasificados como T3 o T4 o con ganglios positivos, según imágenes. El objetivo principal: lograr una respuesta clínica completa, que permita evitar la cirugía radical y preservar la función anorrectal. Existen dos formas principales de aplicar la TNT. El enfoque de inducción, donde se administra quimioterapia primero, seguida de quimiorradioterapia.
y el de consolidación, donde la radiación se da primero y luego la quimioterapia. Ambos métodos han demostrado tasas similares de respuesta completa, aunque hay indicios de que la consolidación podría favorecer mejores tasas de preservación. Los participantes del consenso discutieron que la elección entre estos esquemas debe individualizarse, considerando la disponibilidad de recursos, la experiencia institucional y las preferencias del paciente. Además, enfatizaron la importancia de realizar evaluaciones de respuesta rigurosas, utilizando resonancia magnética de alta calidad, endoscopía y examen físico bajo anestesia, cuando sea necesario. En pacientes que logran una respuesta clínica completa, la opción de manejo, sin cirugía, es decir, con seguimiento activo o Watch and Wait, se ha consolidado como una alternativa válida. Sin embargo, esto debe hacerse únicamente en centros con experiencia, protocolos estrictos de vigilancia y equipos dispuestos a actuar con rapidez ante cualquier signo de recaída. La frecuencia de seguimiento en estos casos debe ser alta, especialmente durante los primeros 2 años, donde el riesgo de recaída local es mayor. Se recomienda realizar resonancia magnética y endoscopía cada 3 o 4 meses, además de controles clínicos frecuentes. En cuanto a la toxicidad, la TNT con quimiorradioterapia puede causar efectos adversos, pero se considera bien tolerada en la mayoría de pacientes. El impacto funcional también debe evaluarse, ya que la preservación del órgano no siempre garantiza una buena calidad de vida. Un tema discutido intensamente fue la definición de respuesta clínica completa. Aunque no existe un consenso universal, se considera que debe incluir ausencia de masa tumoral en endoscopía, cicatriz plana o blanqueada, ausencia de ulceración y ausencia de señal tumoral en la resonancia. Los ganglios también deben estar ausentes o haber regresado completamente. Cuando se logran estos criterios, y se mantiene la respuesta durante al menos 3 meses, puede ofrecerse al paciente la opción de no operarse, con seguimiento estricto. Sin embargo, cuando la respuesta es incompleta o incierta, la recomendación sigue siendo la resección quirúrgica estándar, con el objetivo de evitar progresión tumoral o metástasis. En resumen, la terapia total neoadyuvante combinada con estrategias de conservación representa una evolución significativa en el tratamiento del cáncer de recto. Permite en muchos casos evitar la cirugía, reducir la morbilidad y mejorar la calidad de vida sin comprometer el control tumoral. Pero su aplicación exige cuidado, experiencia y un compromiso profundo con el seguimiento del paciente. Capítulo 3. Manejo del cáncer colorectal metastásico con metástasis hepáticas. El manejo del cáncer colorectal metastásico con metástasis hepáticas representa uno de los desafíos más dinámicos en la oncología moderna. Y también uno de los que ofrece mayores posibilidades de cura, cuando el enfoque es adecuado. Durante el consenso, los expertos destacaron la importancia de una evaluación rápida, coordinada e interdisciplinaria para los pacientes con metástasis limitadas al hígado. En otras palabras, el tiempo importa. Se recomienda que todos los pacientes con enfermedad hepática potencialmente resecable sean discutidos en una junta multidisciplinaria lo antes posible. Este grupo debe incluir oncología médica, cirugía hepática, radiología y, si es posible, medicina nuclear. El objetivo: tomar decisiones rápidas que maximicen la chance de resección con intención curativa. Las recomendaciones del consenso clasificaron a los pacientes en 3 grupos: enfermedad claramente resecable, potencialmente resecable
y enfermedad no resecable. Para los casos claramente resecables, la cirugía debe realizarse sin demora, seguida o precedida de quimioterapia según criterios clínicos. En general, se prefiere quimioterapia preoperatoria, también llamada perioperatoria, para evaluar la biología tumoral y reducir el volumen metastásico. En los casos potencialmente resecables, la quimioterapia juega un papel crítico para convertir la enfermedad en operable. Aquí, se recomiendan esquemas intensivos como FOLFOXIRI, especialmente en pacientes jóvenes, con buen estado funcional. Se deben incorporar terapias dirigidas dependiendo del perfil molecular del tumor. Por ejemplo, si el tumor es RAS y BRAF wild type, se puede usar anti-EGFR, como cetuximab o panitumumab. Si es RAS mutado, se prefiere bevacizumab como antiangiogénico. El *** uso de pruebas moleculares rápidas ** fue también enfatizado. Se recomienda realizar el panel extendido de biomarcadores, incluyendo RAS, BRAF, HER2 y pruebas de inestabilidad microsatelital en todos los pacientes con enfermedad metastásica. Una vez alcanzada la reducción tumoral suficiente, la decisión de operar debe tomarse sin demoras. La resección completa de todas las lesiones hepáticas, con márgenes negativos y preservación de volumen funcional, es el objetivo central. Los participantes también discutieron sobre el uso de ablación por radiofrecuencia y embolización portal como estrategias complementarias. Aunque no reemplazan la cirugía, pueden ser útiles en contextos específicos, especialmente en centros especializados. En los casos considerados no resecables, la estrategia cambia. El objetivo principal es el control prolongado de la enfermedad y el mantenimiento de la calidad de vida. Aquí, la elección del tratamiento depende de la carga tumoral, la mutación molecular y el estado del paciente. Los pacientes con MSI alto o inestabilidad microsatelital deben ser considerados prioritarios para inmunoterapia, dado su alto nivel de respuesta y durabilidad del control. Por otro lado, los pacientes con BRAF V600 pueden beneficiarse de combinaciones específicas como encorafenib más cetuximab. Y en el caso de tumores HER2 positivos, se recomienda terapia dirigida dual. Por ejemplo, trastuzumab con tucatinib o lapatinib, según disponibilidad. Un punto importante resaltado en el consenso fue el valor del reestadiaje continuo. La enfermedad inicialmente no resecable puede volverse operable tras una buena respuesta. Por lo tanto, los pacientes deben ser reevaluados periódicamente por el equipo quirúrgico. Por último, se destacó el papel emergente de técnicas como la quimioembolización hepática y la radioembolización, que en algunos contextos permiten reducción tumoral, especialmente en pacientes sin respuesta a tratamientos sistémicos. En resumen, el manejo del cáncer colorectal metastásico con metástasis hepáticas debe ser rápido, coordinado y guiado por biomarcadores. La resección con intención curativa sigue siendo el estándar cuando es factible, y las nuevas terapias personalizadas abren oportunidades para más pacientes. Capítulo 4. Terapia sistémica en cánceres de la vía biliar. El cáncer de la vía biliar, que incluye colangiocarcinoma intrahepático, periliar, distal y carcinoma de vesícula biliar, es una enfermedad poco frecuente, pero con alta mortalidad y pocas opciones terapéuticas. Durante la conferencia de consenso, se abordó el tratamiento sistémico en pacientes con enfermedad avanzada, poniendo especial énfasis en el uso de biomarcadores moleculares para personalizar la terapia. En primer lugar, se reafirmó el rol de la combinación de gemcitabina y cisplatino
como tratamiento estándar de primera línea. Basado en el estudio ABC-02. Este régimen mejora la sobrevida global en comparación con gemcitabina sola. Y sigue siendo la piedra angular del tratamiento inicial. No obstante, la gran novedad vino con los resultados del ensayo Topaz-1, que demostró que añadir durvalumab, un inhibidor de PDL1, a la combinación de gemcitabina y cisplatino mejora significativamente la sobrevida global y libre de progresión. Con estos resultados, el consenso recomendó que gemcitabina, cisplatino y durvalumab sea el nuevo estándar en primera línea para la mayoría de los pacientes, siempre que no existan contraindicaciones para inmunoterapia. En pacientes con deterioro clínico, comorbilidades relevantes o edad avanzada, puede considerarse la omisión del platino o de durvalumab, individualizando siempre el tratamiento. En cuanto a la segunda línea, el estudio ABC-06 confirmó el beneficio modesto de FOLFOX frente a los cuidados paliativos exclusivos, por lo que se mantiene como una opción recomendada en pacientes con buen estado funcional. Sin embargo, lo más prometedor en esta etapa viene de la mano de la medicina de precisión. El consenso fue enfático en recomendar que todos los pacientes con colangiocarcinoma avanzado deban someterse a pruebas moleculares ampliadas, preferiblemente mediante secuenciación de nueva generación, para identificar alteraciones que puedan ser tratadas con terapias dirigidas. Entre las alteraciones más relevantes se encuentran fusión de FGFR2, mutaciones en IDH1, mutaciones en BRAFV600, JER2, y tumores con inestabilidad microsatelital o TMB alto. Para tumores con fusión de FGFR2, se recomienda el uso de infigratinib o pemigatinib, ambos con aprobación específica en este contexto. Para tumores con mutación en IDH1, el fármaco ivosidenib ha mostrado beneficios en sobrevida libre de progresión, en comparación con placebo. En casos con BRAF-V600, se puede utilizar la combinación de encorafenib y binimetinib. Y para tumores JER2 positivos, hay evidencia en crecimiento para el uso de trastuzumab con quimioterapia o combinaciones de doble bloqueo. Los tumores con inestabilidad microsatelital alta o TMB elevado son candidatos para inmunoterapia, como pembrolizumab en monoterapia. Estos casos son poco frecuentes, pero identificar esta biología puede cambiar por completo el pronóstico. Un punto clave resaltado en el consenso fue que el acceso a pruebas moleculares debe ser rápido y equitativo. Idealmente, se recomienda realizar las pruebas en el momento del diagnóstico de enfermedad metastásica y no esperar al fracaso de primera línea. Además, se enfatizó la necesidad de rebiopsia tumoral o biopsia líquida en casos donde el tejido no es suficiente. Respecto a la duración del tratamiento con durvalumab, no hay consenso definitivo, pero se sugiere mantenerlo hasta progresión o toxicidad inaceptable, al igual que en otros tumores sólidos donde se emplea inmunoterapia. En cuanto a la vigilancia, se recomienda imagenología cada 2 a 3 meses, evaluación clínica estrecha y ajuste de tratamiento según respuesta y tolerancia. En resumen, el tratamiento sistémico del cáncer de la vía biliar ha evolucionado notablemente. La incorporación de inmunoterapia en primera línea y de terapias dirigidas basadas en biomarcadores representa un cambio de paradigma hacia una oncología de precisión, más personalizada, más efectiva y con más esperanza.
Capítulo 5. Terapia radioligando en tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos, GEP-NETs. Los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos, conocidos como GEP-NETs, representan un grupo heterogéneo de neoplasias que pueden presentarse en el páncreas, el intestino delgado, el estómago, el colon o el recto. A pesar de su relativa rareza, su incidencia ha aumentado en los últimos años, en parte gracias a una mejor detección diagnóstica. En el consenso canadiense, se discutió con énfasis el rol de la terapia radioligando, específicamente con lutecio 177 dotatate, en pacientes con tumores bien diferenciados y receptores de somatostatina positivos. La base para esta recomendación es el estudio NETTER-1, que demostró un beneficio significativo en sobrevida libre de progresión, cuando se utilizó lutecio 177 en comparación con altas dosis de octreotida. Esto marcó un antes y un después en el tratamiento de los GEP-NETs. El consenso fue claro. La terapia radioligando debe considerarse en pacientes con enfermedad bien diferenciada, grado 1-2, y progresión documentada durante tratamiento con análogos de somatostatina. Es decir, se reserva como terapia de segunda línea, después del fallo de la terapia convencional. Un prerequisito indispensable es la demostración de captación significativa en estudios de imagen con PET, Gas68 o Octreoscan. Sin esta captación, la terapia pierde su eficacia y no debe indicarse. También se deben considerar criterios clínicos como carga tumoral hepática, síntomas funcionales, progresión reciente y tolerancia previa a terapias anteriores. El perfil de toxicidad es relativamente favorable, aunque pueden presentarse náuseas, mielosupresión leve y, en casos raros, nefrotoxicidad. Por ello, se recomienda una adecuada función renal y médula ósea antes de iniciar el tratamiento. También es habitual la administración concomitante de aminoácidos para proteger los riñones, y el seguimiento estrecho con hemogramas y función renal antes de cada ciclo. La dosificación habitual es de 4 ciclos cada 8 semanas, aunque puede ajustarse según respuesta y tolerancia. En casos con respuesta excepcional y buena tolerancia, algunos centros valoran ciclos adicionales. El consenso también mencionó la importancia del manejo en centros especializados, dado que la logística, la seguridad radiológica y el seguimiento clínico requieren experiencia. La comunicación entre oncología, medicina nuclear, endocrinología y enfermería es clave para un abordaje integral. Además, se discutió que los pacientes con GEP-NETs que expresan Ki67 entre 10 y 20%, aunque aún se clasifiquen como grado 2, pueden tener una evolución más agresiva. En estos casos, debe individualizarse el tratamiento y considerarse alternativas como everolimus o quimioterapia. En tumores grado 3 bien diferenciados, es decir, con alto Ki67 pero aún morfología neuroendocrina, la evidencia para terapia radioligando es limitada, y su uso debe decidirse caso por caso, siempre que haya captación positiva en imagen funcional. Un punto que generó debate fue el uso de terapia radioligando en primera línea. Actualmente no es estándar, pero puede considerarse en contextos muy seleccionados, como pacientes con alta carga tumoral o síntomas funcionales severos, siempre con captación fuerte en PET, Gas68. El seguimiento posterior a la terapia incluye imagenología cada 3 a 6 meses, monitoreo de toxicidades a largo plazo y control de marcadores hormonales si el tumor es funcional. En conclusión, la terapia radioligando representa una de las herramientas más efectivas en el manejo de tumores neuroendocrinos bien diferenciados con expresión de receptores de somatostatina.
Su uso debe ser racional, seguro y en el contexto de una estrategia multidisciplinaria. Es un ejemplo claro de medicina personalizada, dirigida directamente contra el tumor, con precisión molecular y esperanza real. Capítulo 6. Terapia sistémica en tumores neuroendocrinos pancreáticos y del intestino medio. Los tumores neuroendocrinos bien diferenciados del páncreas y del intestino medio constituyen entidades clínicas únicas, con comportamientos biológicos distintos y múltiples opciones terapéuticas. Durante la conferencia de consenso, se revisaron las estrategias más actualizadas para el tratamiento sistémico, enfocándose en la secuencia terapéutica, la carga tumoral y los síntomas funcionales. Para los tumores del intestino medio, como los originados en íleon o yeyuno, la terapia inicial de elección sigue siendo el uso de análogos de somatostatina, como octreotida o lanreotida. Estas drogas no solo controlan los síntomas del síndrome carcinoide, sino que también demuestran beneficios antiproliferativos, según los estudios PROMID y CLARINET. En los tumores pancreáticos, la elección de la primera línea es más variable. Aquí, el consenso sugiere que la decisión debe basarse en el grado de diferenciación, el índice Ki67, la progresión reciente y la carga tumoral. Para pacientes con enfermedad indolente y baja carga tumoral, también pueden iniciarse análogos de somatostatina. Sin embargo, cuando hay progresión o carga tumoral elevada, se debe considerar terapia activa con inhibidores de mTOR o quimioterapia. El fármaco, everolimus, un inhibidor de mTOR, ha demostrado prolongar la sobrevida libre de progresión tanto en tumores pancreáticos como gastrointestinales, según el estudio Radiant 4. Su perfil de toxicidad es aceptable, aunque pueden presentarse estomatitis, hiperglicemia y eventos pulmonares intersticiales. En pacientes con enfermedad más agresiva o con síntomas relacionados a masa tumoral, la quimioterapia es una opción razonable. El consenso recomienda el uso de capecitabina más temozolomida, una combinación que ha demostrado alta tasa de respuesta objetiva, en especial en tumores pancreáticos bien diferenciados con Ki67 entre 10 y 20%. También puede considerarse el uso de estreptozocina con 5-FU, aunque este régimen ha sido gradualmente desplazado por esquemas más tolerables. En pacientes que han progresado a múltiples líneas y con buena expresión de receptores de somatostatina, puede considerarse la terapia radioligando con lutecio 177, como se discutió en el capítulo anterior. La selección de la secuencia terapéutica fue uno de los puntos clave en el consenso. Aunque no existe un orden universal, los expertos coincidieron en la importancia de individualizar cada caso. Por ejemplo, si un paciente recibe primero un análogo de somatostatina y luego progresa lentamente, puede iniciarse everolimus antes de pasar a quimioterapia. En cambio, si la progresión es rápida, la quimioterapia debe ser prioritaria. El consenso también destacó el valor del PET-Gas68 para guiar decisiones. Los tumores con alta captación en PET pueden ser candidatos a terapia radioligando. En cambio, si el PET es negativo, puede implicar un fenotipo más agresivo, y la quimioterapia debe evaluarse más temprano. Los tumores funcionales, como insulinomas o gastrinomas, requieren un enfoque especial. En estos casos, el control hormonal es prioritario, y se pueden usar inhibidores de bomba de protones, diazóxido, octreotida en altas dosis, e incluso cirugía descompresiva cuando sea posible. Respecto a la vigilancia,
se recomienda tomografía o resonancia cada 3 a 6 meses, dependiendo de la estabilidad de la enfermedad. Los marcadores como cromogranina AI5, HIA pueden ser útiles, aunque no reemplazan la evaluación por imágenes. En pacientes asintomáticos con enfermedad estable, el intervalo puede extenderse gradualmente. En conclusión, la terapia sistémica en tumores neuroendocrinos bien diferenciados debe ser personalizada, estratégica y escalonada. El equilibrio entre control tumoral, toxicidad y calidad de vida es el eje central en la toma de decisiones. La enfermería, el trabajo en equipo y el conocimiento molecular nos permiten avanzar hacia un cuidado más humano, más preciso y más esperanzador. Capítulo 7. Manejo de cánceres gastroesofágicos HER2 positivos. El cáncer gastroesofágico HER2 positivo representa un subgrupo clínico importante dentro de los adenocarcinomas del estómago y de la unión gastroesofágica. La identificación del estado HER2 ha transformado la estrategia terapéutica, abriendo la puerta a tratamientos dirigidos con resultados prometedores. En la conferencia de consenso, los expertos recalcaron que todos los pacientes con adenocarcinoma metastásico de estómago o unión gastroesofágica deben ser evaluados para HER2 al momento del diagnóstico. Esto debe realizarse preferentemente mediante inmunohistoquímica, complementada con hibridación in situ en los casos de expresión dudosa o intermedia. Para los pacientes con enfermedad HER2 positiva, la combinación de quimioterapia basada en fluoropirimidinas y platino más trastuzumab continúa siendo el estándar de primera línea, como se estableció desde el estudio TOGA. En los últimos años, se han explorado nuevas estrategias para mejorar los resultados en este subgrupo. El consenso discutió los hallazgos del estudio Destiny, Gastric-01, que evaluó trastuzumab deruxtecan, un anticuerpo conjugado, y demostró una mejora significativa en la sobrevida global en pacientes previamente tratados con quimioterapia y trastuzumab. Aunque en Canadá aún no se encuentra aprobado de forma generalizada, el consenso apoya su uso cuando esté disponible, especialmente en pacientes con alta expresión de HER2 y buena condición funcional. En cuanto a la segunda línea de tratamiento, se recomienda el uso de paclitaxel con ramucirumab, según el estudio Rainbow, particularmente en pacientes que han progresado luego de trastuzumab. En ausencia de disponibilidad de ramucirumab, puede considerarse paclitaxel en monoterapia o irinotecan. Un tema emergente es la heterogeneidad de la expresión HER2. Algunos pacientes inicialmente positivos pueden perder expresión con el tiempo, lo cual afecta directamente la eficacia de las terapias dirigidas. Por eso, se recomienda reevaluar el estado HER2 en casos de progresión, cuando sea factible realizar una nueva biopsia. También se destacó la posibilidad de combinación de inmunoterapia con trastuzumab y quimioterapia, especialmente en pacientes con expresión de PD-L1. El estudio Keynote 811 mostró resultados alentadores al incorporar pembrolizumab en la primera línea para pacientes HER2 positivos, aunque su implementación dependerá del acceso y de las aprobaciones regulatorias locales. Respecto a los cuidados de soporte, el consenso enfatizó la importancia de la nutrición temprana, el control de síntomas como disfagia, pérdida de peso y dolor, así como el acompañamiento psicológico. El enfoque debe ser siempre integral, centrado en la persona y no solo en la enfermedad. En resumen, el manejo de los cánceres gastroesofágicos HER2 positivos se ha beneficiado de avances terapéuticos significativos en los últimos años.
La incorporación de terapia dirigida, inmunoterapia y anticuerpos conjugados marca el inicio de una era más personalizada, con mayores opciones y mejor pronóstico para muchos pacientes. Epílogo del consenso sobre cáncer gastrointestinal. Llegamos al final de esta travesía clínica. Una guía que no solo refleja evidencia científica, sino también el diálogo, la experiencia y el compromiso de decenas de profesionales que trabajan cada día con pacientes reales. Este Consenso Canadiense del Este sobre Cáncer Gastrointestinal 2024 nos recuerda que la medicina es mucho más que datos y tratamientos. Es también colaboración, escucha multidisciplinaria y decisión compartida. Cada uno de los 7 capítulos que recorrimos nos ofreció claves prácticas, respaldadas por estudios sólidos y al mismo tiempo, adaptadas a la realidad del clínico de hoy. Desde las estrategias de conservación en cáncer de recto, hasta la inmunoterapia en vía biliar, desde la medicina de precisión en tumores neuroendocrinos, hasta los avances dirigidos en HER2 positivo, todo apunta hacia una sola dirección: un cuidado más personalizado, más humano y más esperanzador. Pero no olvidemos que detrás de cada biomarcador, de cada decisión quirúrgica o terapéutica, hay una persona que espera, una familia que acompaña, y un equipo de salud que necesita estar alineado. Este documento, más que una lista de recomendaciones, es una invitación a reflexionar, a discutir con respeto, y a construir juntos un mejor camino para quienes enfrentan el cáncer digestivo. Porque si algo queda claro, es que el conocimiento compartido multiplica las posibilidades de vida. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta el próximo consenso. Hasta la próxima conversación que nos una.